La lección se está poniendo cada vez más interesante. La semana pasada no nos pudimos juntar y es una lástima porque estuvo muy buena, se tituló El problema del mal. Si usted la leyó, perfecto, ¿no? Vamos a tocar algunos puntos que nos conectan con esto. Si usted no la leyó, le recomendamos mucho que vaya y la lea y que la lea junto con la de esta semana, porque son temas que se están ligando, que están muy vinculados. La lección de esta semana ya es la número 8, pactada para el 22 de febrero del 2025 y se titula Libre albedrío, amor y providencia divina. Estamos los cuatro, doctor Ronald Mena, doctor Genera Vilés, doctor Luis Pérez y un servidor. Luis, platícanos un poquito más de qué va la lección y bueno, ahí después Gener, Ronald siguen comentando y ahí nos vamos construyendo entre todos diálogo, discusión respecto al tema interesantísimo de la maldad, de la libertad, del amor, de la justicia y cómo todos estos conceptos se relacionan. Adelante, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Una vez más con ustedes para platicar un poco de estos textos de la lección que nos llevan a citas bíblicas, que nos ayudan a reflexionar, a construir una visión de lo que es el carácter de Dios, del amor y su justicia. Y en esta semana el texto bíblico clave de la lección se encuentra en Juan 16:33, que nos dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Muy interesante texto. Esta lección empieza hablando acerca de un concepto al cual le pone la providencia de Dios. La semana pasada hablamos acerca del origen del mal, de dónde viene el mal, dónde tiene su origen, y un poquito de lo que por ahí comentábamos en el chat, porque no pudimos grabar, eh, por, por por mi punto de vista o lo que yo alcancé a aprender de esa semana es que definitivamente el mal no proviene de Dios, no tiene su origen en Dios. Y es algo que me quedó muy, muy claro a lo que la lección nos llevó a estudiar y a leer en la Biblia. Pero en esta ocasión habla de un concepto que se llama providencia. ¿Qué es la providencia? Y como está muy de moda el ChatGPT, pues ya le preguntamos aquí hace 30 segundos, ¿qué es la providencia divina? Dice que se refiere a la creencia religiosa de que Dios cuida y guía el destino de las personas y del mundo, asegurando que todo lo que sucede, y ojo aquí, todo lo bueno como lo malo, ocurre según su voluntad y propósito. Esta definición Justo esta definición que nos da ChatGPT en esta ocasión yo diría que se ha equivocado y está un poquito diferente de lo que esta lección nos enseña. Porque la lección da una definición también de lo que el autor nos dice. La providencia es el término utilizado para describir la acción de Dios en el mundo. O sea, cómo actúa Dios en el mundo, cómo interviene, qué es lo que Él hace, cuáles son sus acciones. Y eso enmarca las acciones buenas, pero aquí la pregunta es, ¿también las malas? Dios también es el actor de lo malo que sucede en el mundo. Y es ahí donde la lección construye y nos lleva a través de varios conceptos para entender o tratar de darle sentido a esta lección que habla acerca del amor y justicia. Porque uno se cuestiona cómo un Dios todopoderoso puede permitir la maldad en este mundo, como un Dios de amor puede permitir o puede hacer que pasen cosas malas por su providencia. Es providencia de Dios, es una acción de Dios que las cosas malas sucedan. Y eso es lo que se cuestiona la lección de esta semana. Entonces, para empezar con la discusión, yo quisiera empezar a ver si ustedes también quieren empezar por esa parte, porque sé que cada uno trae sus argumentos, pero la lección nos plantea lo siguiente: si Dios obtiene siempre lo que quiere, o sea, cuando Dios desea algo para la humanidad, para este mundo, para las personas, siempre Él obtiene lo que quiere, siempre
hay un resultado positivo de lo que él se fijó como deseo. Will, le dicen en inglés, ¿no? ¿Cuál fue su deseo? Si Dios desea algo para la humanidad o para ti, siempre obtiene lo que quiere. ¿Cómo ven esto de la providencia divina, las acciones de Dios? Y si Dios siempre obtiene lo que quiere. Arránquense. Yo quisiera plantear aquí que esta lección está muy relacionada a la lección anterior. Esto está muy relacionado. No podemos hablar de esta semana sin tener el contexto de la anterior, me parece. El autor, hace rato antes de iniciar, creo que estábamos platicando, ¿no? Que el autor está poco a poco construyendo cada vez conceptos cada vez más complejos o más elaborados, utilizando los conceptos previos de la semana anterior, ¿no? Entonces, yo quisiera proponer que para poder llegar a las conclusiones de esta semana no podemos si no ponemos bien los pies sobre el concepto del mal. Y yo quisiera proponerlo a través de la paradoja de Epicuro, porque creo que el autor está usando ese camino y el camino de la lógica derivada de la paradoja de Epicuro. Resulta que Epicuro era un filósofo griego. De hecho, no sabemos bien quién era. Se considera que fue el primero o por lo menos del que se tiene registro, que empezó a hacerse estas preguntas del mal, ¿no? Y cómo se relaciona con nosotros y por qué. Entonces, él decía, ¿no? Siguiendo la lógica, a ver, ¿existe el mal? No, pues sí. ¿Ok? Todos estamos de acuerdo en eso. ¿Dios sabe que el mal existe? Bueno, ahí hay dos opciones, ¿no? Si Dios no sabe que el mal existe, pues entonces Dios no es omnisciente. Y la divinidad en la que creemos, pues es omnisapiente, ¿no? Entonces, si Dios sí sabe que el mal existe, ok, seguimos. ¿Dios puede acabar con el mal? Ok, dos opciones otra vez, sí y no. Si no puede acabar con el mal, entonces Él no es omnipotente. Pues todo lo puede, ¿no? Dios quiere, la otra es, ¿Dios quiere acabar con el mal? No, pues que sí, no, pues que no. Si Dios no quiere acabar con el mal, entonces, pues eso es medio tirano, ¿no? No es tan bueno que digamos, ¿no? Y entonces, ¿por qué existe el mal? ¿No? ¿Por qué existe el mal? Nosotros, por lo menos como cristianos, creemos en un Dios omnisapiente, omnisciente, omnipotente. Pero cuando contrastamos a ese Dios omnisapiente, omnipresente, omnipotente, con la paradoja de Epicuro, se rompen, no funciona. Porque creo que si algo todos estamos de acuerdo y no tenemos que generar más evidencias ni caminos lógicos de pensamiento, es que el mal existe. Todos tenemos 1001 historias del mal, de la interacción nuestra con el mal. Todos estamos de acuerdo con eso. Pero ¿cómo puede existir el mal en un universo donde hay un Dios omnipotente, omnisapiente y omnipresente? No hace sentido. Y la semana pasada proponía que el punto de quiebre para que esto capaz pueda empezar a hacer sentido es el libre albedrío. Pero el libre albedrío como una de las expresiones más sublimes del amor de la divinidad a sus criaturas. No como un elemento ahí nomás, sino como un jugador central. Ahora que recientemente fue esto del amor y la amistad y los dulces y los chocolates, ¿no? Yo veo a la divinidad, en lugar de andarnos dando un osito barato, o caro, lo que usted haya regalado o le hayan regalado, regalándonos, la rosa que nos dio fue el libre albedrío. Creo que no pudo haberse encontrado regalo más sublime para expresar su amor, ¿no? Y en ese proceso de libre albedrío, la divinidad, aunque es todopoderosa, totipotencial, omnisapiente y omnipresente, nos regala la oportunidad de tomar control de nuestras vidas a través del libre albedrío. Y entonces, a ver qué les parece esta palabra, limitar esa totipotencialidad y esa, aunque él puede arreglarlo de cierta forma, el libre albedrío juega de tal manera que permite la existencia de cosas paradójicas, porque nos ha permitido a nosotros tomar decisiones. Entonces, con eso en mente, creo que la pregunta que hace Luis entonces se vuelve asequible, ¿no? O se vuelve se vuelve posible responderla. Si no, sería imposible. No sé qué opinan ustedes. Esa sería mi primera intervención. Capaz tomando prestado de la semana pasada, ¿no? Pues tomando en cuenta de que estamos en el acuerdo de que el mal existe,
y tomando en cuenta también el versículo que leyó Luis al inicio, que pues en donde menciona que en el mundo tendréis aflicciones, me es complejo un poquito entender las cuestiones del origen y creo que pues es muy, muy complicado, ¿no? Y creo que no vamos a poder encontrar esa parte de dónde vino, ¿no? Pero, ¿cómo puedo hacerlo algo funcional para mí? Porque a veces escuchando lo que decía Luis, ¿no? De la voluntad de Dios, yo no veo a Dios, no sé, en una expectativa de que aquí está el mundo y Dios moviendo las piezas y bueno, aquí un huracán, bueno, aquí no, no sé, es una cuestión que no, haciendo como que su voluntad, pero ahí es donde comenta Jenner y puedo hilar un poquito esto sobre el libre albedrío, ¿en qué aspecto? En las tomas de decisiones, sobre inclusive las cosas malas que nos puedan estar sucediendo, tomando en cuenta algo malo como una afectación personal. Es decir, mientras viva yo en este mundo, el mal va a existir y las emociones negativas y no es que siempre me va a ir bien, pero va a ser mi decisión cómo voy a afrontar eso. Es decir, si me fue mal en mi matrimonio, yo tomo mi decisión cómo voy a afrontar esa parte. Si va a ser algo que me puede construir o definitivamente me puede hundir más, o puedo ya agarrar el camino de estar en contra del vínculo del matrimonio y hablar cosas malas, o puede ayudarme para ser una mejor persona. Creo que en lo personal, para mí un aspecto que me funciona es esa voluntad de Dios de libre albedrío, a pesar de las circunstancias que mientras yo viva aquí, en un mundo que sé, donde hay dolor, donde hay injusticias, ¿cómo yo puedo decidir en ese caminar? Y algo así es como yo puedo estar hilando en esta primera intervención. Excelente. Fíjense que ya saben que yo trato de hacer dos comentarios. El primero lo voy a hacer respecto a Dios y la manera en que nosotros leemos e interpretamos a Dios. Y el segundo más adelantito va a estar como más denso. Entonces, si alguien quiere escuchar el comentario denso de Enoch en esta lección, aguante al segundo comentario. Pero antes de llegar a él, creo que es importante en este primero, y creo que se complementa muy bien con lo que han comentado tanto Luis como Jenner como Ronald, hablar de algo que creo que es muy importante y que ya lo había señalado en la última lección que hablamos. Y antes de decirlo, quiero hacer un reconocimiento público que en algún momento, hace algunas lecciones, yo critiqué al autor y dije que estaba sobresimplificando muchas cosas, pero tengo que reconocer que ya ahorita en la lección número 8 empiezo a ver algo que no veía al principio. Creo que el autor nos ha ido acompañando y agarrando de la mano, yendo de menos a más. Y creo que es intencionado. Al principio yo lo veía como simplemente, pues la lección está muy chatita, está muy limitada. Y ahora veo que simplificó ciertos elementos para podernos acompañar a cosas que van siendo progresivamente más interesantes y complejas. Dicho esto, quiero hacer un señalamiento que tiene que ver con la lección de la semana pasada. Y que tiene que ver también con nuestra lección de esta semana. Y tiene que ver con una equivocación que solemos cometer a la hora de que nos aproximamos a tratar en algún momento de responder como si nosotros tuviéramos la capacidad de conocer a Dios y de saber lo que Él quiere, lo que Él es, lo que Él entiende. Y muchas veces se nos olvida este versículo que aparece, si no mal recuerdo, en alguna referencia de la semana pasada, que es este tema de que dice Dios, porque mis pensamientos no son como los de ustedes, ni sus caminos son mis caminos. Como es más alto que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Y digo esto como para subrayar el grave error en el que solemos caer muchos cristianos al tratar de querer dar la respuesta última que explique todas las cosas. Y para mí es un franco error. Es un franco error. Me gusta mucho que en esta lección hace una pequeña historia, ¿no? Donde plantean, lo pueden encontrar en la lección del domingo, que en algún momento un pastor, y créanme que esto es pan de cada día en todas las denominaciones religiosas, plantea el famoso hecho: Dios es soberano y todopoderoso, ¿no? Y entonces alguien, tú, yo, en este caso un joven,
hace un comentario y dice, oye, si Dios es todopoderoso y todo soberano, y si Él controla todo lo que sucede, Él permitió o controló o hizo que se muriera mi perrito, ¿por qué Dios iba a matar a mi perrito? Y el pastor tratando, como las equivocaciones que solemos cometer, de forzar a veces respuestas porque queremos sentir que nos las sabemos todas y que tenemos la capacidad de explicar a Dios, le dice, no, mira, lo que pasa es que permitió que se muriera tu perrito para prepararte, que te hagas más fuerte y entonces cuando se muera tu mamá o tu abuelita, puedas tener la fortaleza de aguantar el madrazo, perdón la palabra. Y a ver, un adolescente con tantito criterio como la gente normal, le cuestiona y dice, ok, entonces mató a mi perrito para prepararme para que después va a matar a mi abuelita. Y son este tipo, son este tipo de atajos que pueden llegar a servir con ciertas personas, pero que en lo general nos alejan de cualquier persona que tenga tantito criterio, que tenga tantito pensamiento crítico. Y en donde terminamos quedando como cristianos, como personas, perdón que lo plantee así, pero bastante básicas en nuestros razonamientos. Todo por no aceptar simplemente que a Dios no lo podemos entender ni cubrir con nuestra teología, con nuestro pensamiento, con nuestra inteligencia. Y lo hacemos así porque después aceptamos que no tenemos todas las respuestas, abrimos espacio para que en algún momento nos cuestionen si tenemos la verdad. Y existe este ego cristiano, existe esta estrategia de mercadotecnia, a lo mejor religiosa, que creo que funcionó por mucho tiempo, pero que ahorita ya no está funcionando, en donde tenemos que construir un castillo de naipes, en donde todo está ordenado, en donde todo cuadra, en donde todo funciona y en donde tengo todas las respuestas para que entonces puedas creer. Y se nos olvida que no podemos aproximarnos así a la idea de Dios, a la idea del mal, a la idea de la libertad. Y me gusta mucho que en la lección de la semana pasada, y les digo que el autor empieza a hacer guiños en donde ya yo me siento cómodo con lo que está planteando, en donde siento que no está sobresimplificando. Y entonces plantea una idea, por ejemplo, como el teísta escéptico. Es decir, creo en Dios, pero no lo logro comprender del todo. Y está bien porque para eso está la fe. Y no tengo que tener todas las respuestas. Y si en algún momento alguien me dice, es que ¿por qué Dios permite que se muera el perrito? Yo pueda decir, a ver, me atrevo a pensar en estas posibilidades, pero la verdad es que no sé, porque los pensamientos de Dios son más grandes que los míos, son más altos que los míos y que los tuyos. Y me hace recordar a ese Job que discutiendo con su esposa y discutiendo con los amigos, están hable y hable y hable tratando de razonar y de entender por qué Dios había hecho lo que había hecho. Y cuando habla Dios, no responde a ninguno de sus cuestionamientos, simplemente le hace ver que Él es Dios. Y casi le dice, pues, ¿cómo quieres que te explique si yo soy el que ha creado todo y tú eres un peladito que ha vivido 50, 100 años en esta tierra? Yo estoy desde el origen. ¿Cómo te hago entender algunas cosas? Y al final Job tiene esta humildad y esta sabiduría que creo que tendríamos que tener nosotros. De decir, ¿sabes qué? Pues sí, es cierto, ¿no? Una vez hablé, pero ya me voy a callar. Porque reconozco que Dios es Dios y que yo como ser humano, por mucho que quiera, y es válido hacerlo, y es bueno cuestionarnos, y es bueno construir, pero siempre guardando esa línea de entender que nosotros no vamos nunca a estar por encima de Dios y que solo podemos controlar y entender en totalidad aquellos objetos que nosotros podemos controlar y Dios no entra dentro de esa categoría. Hasta aquí mi primer comentario. Adelante. Muy bien, no, que creo que coincido plenamente. Ahora tenemos que reconocer nuestra limitante como seres humanos en el contexto de Dios. Hay muchas cosas que no sabemos, y es algo que nos dejó claro la lección de la semana pasada. Y yo quisiera ir hacia ahora en esta lección al tratar de contestar la pregunta que les hice al principio, donde les planteé si Dios siempre consigue lo que quiere. Según las escrituras dice que es un rotundo no. Muchas de las cosas que acontecen son contrarias a lo que desea Dios. ¿Qué les parece eso? Y para contestar eso nos fuimos a la Biblia y la lección nos muestra estos textos. Nos lleva a Isaías 66:4,
donde nos dice, porque llamé, pero nadie respondió. Hablé, pero no escucharon, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que no me agrada. Anteriormente Isaías también planteaba algo así. Isaías declaró que Dios se compadeció de su pueblo y tuvo piedad, pero que éste no quiso eso. Asimismo, también en Ezequiel 3:7 decía que el pueblo no quiere escucharlo. Y en Salmos 81:11 creo que está por ahí también un texto que nos dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí. Por eso los dejé a la dureza de su corazón y caminaron en sus propios consejos. Si mi pueblo me hubiera escuchado, si en mis caminos hubiera andado Israel. Entonces Dios está pronunciando, diciendo que no están haciendo lo que Él desea. Por lo tanto, pregunta de, ¿consigue siempre Dios lo que quiere o lo que desea? Pues podemos ver varios ejemplos en los que no siempre es así, no siempre es así. ¿Y por qué no siempre es así? Dice que porque ellos escogieron no escucharlo o no hacer lo que Dios deseaba. Pero entonces nos preguntamos, ¿el deseo de Dios cuál es? ¿Qué es lo que Dios quiere que suceda? Dice, por ejemplo, que en las Escrituras se nos enseña que en Timoteo 2:4 que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sin embargo, esto no es así. Dios desea eso, pero no es la realidad. Muchos se niegan a ser salvos, a aceptar la verdad o a conocer de Dios, a conocerlo, a aceptarlo, a aceptar la gracia. Y pues definitivamente esto no complace a Dios. Él exclama, dice Ezequiel 18:32, no me agrada la muerte de nadie, dice el Señor. Viértanse pues y vivan. Entonces ahí está el deseo de Dios, que no siempre logra cumplirlo. Por lo tanto, hemos aprendido dos conceptos, las lecciones pasadas y estas. Uno, que hay muchas cosas que no sabemos, como bien lo planteó Enoch en el relato de Job, al cuestionarle a Dios por qué el mal sucedía y Dios tratando de darle una explicación en un capítulo completo de cómo es que el entendimiento humano de Dios está muy por arriba de lo que nosotros podemos saber. Y lo segundo es que Dios no siempre consigue lo que quiere, porque las criaturas o porque los humanos a menudo ejercemos algo que le conocemos como el libre albedrío, que muchas veces es contrario a lo que Dios desea. Y entonces ahí nos tendremos que empezar a meter ahora en qué es el libre albedrío y por qué está presente. Si Dios no siempre obtiene lo que quiere, porque nosotros ejercemos un libre albedrío. ¿Por qué no los dio? Si lo único que ejercemos es un libre albedrío que nos lleva hacia, digamos, el sufrimiento, la enfermedad, la maldad. ¿Por qué en un principio existe el libre albedrío? ¿Por qué nos dio la capacidad de escoger el bien y el mal? Si ya sabía que, si Dios ya lo sabe todo, y Él sabía que íbamos a escoger lo que no nos conviene, ¿por qué nos permitió escoger en primer lugar? ¿Qué les parece el concepto de libre albedrío? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué está ahí? ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Qué papel tiene? ¿Qué les parece esto, Jenner? Pues creo que yo ya lo comentaba hace rato, trabajando en lo que tú estás, bueno, continuando construyendo lo que tú dices, Luis. La lección muestra varios versículos que me llamaron mucho la atención al verlos desde esta lupa del libre albedrío. A mí me parece que esto del libre albedrío nos pone a nosotros como humanos en el centro de la novela. Bueno, ya no hay novelas, en el centro de la serie, ¿no? Nos pone como actor principal o de los principales, cuando yo honestamente entendía esto un poco diferente, donde nosotros como humanos pues no nos da para ser actores principales y somos más bien capaz actores de reparto que nos arrastran las olas de la narrativa, ¿no? Si el libre albedrío es lo que estás diciendo, Luis, y concuerdo con lo que dices completamente, entonces Dios nos ha dado la oportunidad y el poder de ser actor principal.
Y desde esa lupa, leyendo los versículos de esta semana, me ha sido difícil, porque pues no es hacia donde mi mente se iba naturalmente. Miren, por ejemplo, Lucas 13:34. Lucas 13:34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Libre albedrío. Libre albedrío. Luego, Deuteronomio 6:4-5. Puros versículos ya conocidos, ¿no? Pero cuando los vemos desde la lente del libre albedrío, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. No dice, y Dios te ama. O sea, mira la dinámica de la narrativa. Tú, ser humano, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Tú, ser humano. No es que, ay, Señor, no me alcanza para amarte. Tírame un paro, ¿no? Complétame, ¿no? Complétame. No. Tú amarás al Señor tu Dios. Voltearás a ver a la divinidad que ya te ama. Pero tú tienes que voltear a verla, ¿no? Tú tienes que aceptar los profetas que te envía Jerusalén, tú tienes que aceptar los profetas. Tú tienes que elegir dejar de apedrear. Yo ya te envié a estos mensajeros, ¿no? Fíjate cómo la narrativa y los símbolos cobran un significado bien interesante. Y así hay un montón de versículos en la semana que si los ves ahora desde la lupa del libre albedrío, nos ponen a nosotros como seres humanos en el centro. O más que en el centro, permítame decirlo distinto, como actores de los principales. Y esto es un poco contraintuitivo, por lo menos en mi caso, a como yo lo entendía o como lo había entendido capaz en un entendimiento colectivo a como crecí. Porque yo crecí más en un entendimiento colectivo donde, si no te alcanza, no te preocupes, el Señor te completa. El Señor te completa para que te alcance para tu lonche, ¿no? No te alcanza enfrentar. Y entonces esto me hacía decir, no me alcanza a enfrentarme a mis demonios internos. No te preocupes, el Señor te completa. No me alcanza, no puedo resolver mis asuntos y no sé si debería capaz cambiar el no puedo no quiero enfrentarme a mí mismo. No te preocupes, el Señor te completa. Y eso no es lo que se ve aquí. Si el libre albedrío es el regalo de amor divino, el libre albedrío viene también entonces con la entrega del control de nuestras vidas en nuestras manos. Y eso me parece súper revelador. No sé ustedes cómo lo ven, pero a mí me parece súper revelador. Porque tenemos un Dios omnipotente, omnisciente o omnisapiente y omnipresente, pero que nos ama de una manera tan profunda y sublime que es incomprensible para nosotros, pero nos ha dado una rosa en la forma del libre albedrío para que tengamos una idea cuánto nos ama. A mí me parece súper, muy conmovedor eso, pero al mismo tiempo nos empodera bastante. Y ya no hay espacio para, no quiero, es que yo soy así. El Señor en algún día me va a cambiar. Hermano, brother, ponte al tiro. O sea, ayuda, como dicen ahí, ayúdame que te ayude, ayúdate que te ayudaré. O sea, no, el Señor no te va a cambiar. Si el A Señor veces no cambia Jerusalén, nos recargamos mucho en el Dios proveerá, ¿no? Dios proveerá, Dios es, ándale, Dios proveerá. Dios no proveyó para Jerusalén, Jerusalén. ¿Qué va a proveer una bola de piojosos como nosotros? No, 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 no. Bueno, si es que esto es así, está muy fuerte. No sé cómo lo vean ustedes. No, pues hasta en la historia misma, creo que el Dios Padre lo volteó la espalda a Jesús, ¿no? Cuando le dijo, ¿por qué me has abandonado también? Y mi pregunta también es, bueno, y para los que no tienen esa opción de libre albedrío de poder decidir, porque, por ejemplo, estaba recordando una historia donde inclusive, o sea, desde la historia de Jesús le hacían preguntas trampas a Jesús, donde, no recuerdo si fue un cojo, fue que ya nació y que le preguntaron a Jesús, oye, si pecó los papás o él, para que nos digas. ¿Cuál es la voluntad de Dios de por qué está así, ¿no? Si es por un pecado, por una decisión de los padres o porque él fue más pecador. O cuando se cayó, creo que por ahí una torre, ¿no? Que mató a unos que estaban construyendo. Creo que también le preguntaron por si eran más pecadores ellos que no. O sea,
Sí se me hace muy complejo esa parte de los que pueden tener ese tiempo de decidir y los que no. Y la respuesta de Jesús en ese momento, pues no se basó en decir si era porque Dios los amaba más o Dios los amaba menos, sino se proyectaba más a cuestiones eternas, ¿no? Porque habló acerca del arrepentimiento, habló acerca de lo que tal vez en las lecciones anteriores comentaban, de la responsabilidad que tú tienes por ti, ¿sí? De hacerte responsable por lo que tú estás haciendo. Trato yo como que de poder agarrarlo para algo funcional en mi vida, ¿no? Creo yo que en el día a día me puedo despertar con la bendición de decir, bueno, tengo un día para poder decidir. Probablemente otros ya no lo tuvieron. Y bueno, creo que esa parte puede ser una pregunta igual, o sea, ¿qué estoy haciendo en mi día a día decidiendo hacia dónde voy como una mejor persona? ¿No? Buenísimo, me gusta esto que se ha estado planteando. Creo que el autor lo está manejando bastante bien, entendiendo que son conceptos súper complejos, que como dice Ronald, tenemos que ver cómo nos son de utilidad, pero que al mismo tiempo entran desde este contexto que mencionaba en mi comentario anterior, de primero aceptar que hay cosas que no vamos a terminar de entender y que estamos hablando de conceptos que son profundamente filosóficos. Y lo digo desde el contexto de que podemos tener aproximaciones que pueden ser muy interesantes, pero que al final siempre vamos a quedarnos con ese huequito de decir, al final no estamos hablando de cosas, estamos hablando de la experiencia humana, y la experiencia humana, así como hace rato hablé de que no podíamos abarcar a la idea de Dios, la experiencia humana tampoco la podemos en algún momento eh, encajonar en una sola forma de experiencia humana. Y cuando menciono esto, tengo que hacer un señalamiento, tratando de recuperar el cuestionamiento de Luis, ¿no? De por qué el tema de la libertad, de por qué a lo mejor Dios se arriesgó a hacernos seres libres. Y creo que la respuesta sencilla, y creo que todo aquí es entre comillas, la respuesta sencilla es que sin libertad no hay posibilidad para el amor. Todos los aquí que tengan pareja o que en algún momento hemos tenido pareja, sabemos que nos encantaría poder programar a nuestra pareja para que sea a nuestro deseo, ¿no? Y que hay cositas así que, oye, le bajo a esto y le subo a esto y mire, le acomodo y la hago a lo que yo quiero, pero ahí estaríamos anulando al otro y por lo tanto estaríamos desapareciendo la posibilidad del amor. Ahora con la inteligencia artificial, y yo creo que Instagram se da cuenta que estoy soltero o algo porque me pone ahí promociones de novias de inteligencia artificial y de que le puedo decir yo bríncale aquí, bríncale acá y que te manda fotitos y todo. No he descargado todavía. A la medida y al gusto. Todavía creemos en la mujer de carne y hueso. Pero fíjense, qué interesante. De hecho, hoy 2025, hay una película que salió hace algunos años que se llama Her, la pueden buscar. Y es una película en aquella época futurista que está justo pensada en 2025, en donde establecen la posibilidad de en algún momento tener una relación con una persona, o más, no con una persona, sino con una inteligencia artificial que tiene nombre, eh, que tiene una capacidad de irte leyendo los gustos, los deseos, las interpretaciones y construirse al deseo de la persona. Y les recomiendo mucho la película porque al final, pues la persona simplemente se da cuenta que, que esa inteligencia artificial, pues no es real y que no puede recibir amor de esa persona y que en realidad el amor que él cree que está dando a eso tampoco existe. Sin libertad no hay amor. El único problema es que tanto el amor como la libertad son ideas. Y aquí me voy a poner un poquito filosófico, espero lograr bajarlo a que se entienda y que sea práctico, como dice Ronald, a la utilidad del día a día. Fíjense, hay un filósofo que se llama Immanuel Kant, que en algún momento establece la aproximación que tenemos como humanos en la experiencia humana en función de dos, digámoslo así, mundos paralelos. Hay un mundo que es el mundo que él le llama neuménico, que tiene que ver con las ideas. Es decir, yo tengo una idea de lo que es la libertad, yo tengo una idea de lo que es el amor, yo tengo una idea de lo que es la responsabilidad, conceptos relevantes a esto que estamos hablando. Y desde esas ideas yo construyo el deber ser de las cosas. Es que, qué padre, debemos de ser libres.
Y esa libertad nos debe de llevar a asumir responsabilidad por esa libertad y a tomar buenas decisiones. Y en ese sentido vamos a construir un amor entre nosotros y Dios y entre nosotros y nuestro prójimo ideal. Y está muy padre esa dimensión en donde todos nos imaginamos cómo deberían de ser las cosas. No sé si le pueden apagar el micrófono a Ronald porque está sonando algo ahí. Pero esa no es la única forma o no es el único insumo que tenemos para construir la realidad, que está este mundo de las ideas, pero luego está el mundo que le llama fenoménico, que es el mundo de la realidad, de cómo experimentamos estas ideas, de cómo experimentamos la libertad, de cómo experimentamos el amor, de cómo experimentamos la responsabilidad. Y ahí estamos viviendo, tratando de integrar estos dos mundos. Ahora, a todos nos encanta el concepto de libertad. Yo dudo que haya alguien que diga, sí, yo no quiero ser libre y yo quiero que la iglesia me diga qué hacer y qué no hacer, y yo quisiera que Dios me dijera punto y coma qué decisiones debo de tomar en todo momento y en todo lugar. Y uno podría decir, bueno, ¿y por qué Dios no lo hace? ¿O por qué al final pareciera ser que está padre que una iglesia te diga cómo vivir, o que un pastor te diga cómo vivir, o que te agarres una pareja que te diga cómo vivir? Pero cuando alguien toma decisiones por ti, cuando alguien asume la libertad por ti, tú desapareces de la ecuación. Ya no estás tú y por lo tanto ni puedes amar ni puedes ser objeto de amor. Y el problema es que por un lado necesitamos a la libertad para ejercer nuestra singularidad, pero el problema es que la libertad a lo mejor como idea nos la imaginamos muy bonita, pero en realidad la libertad tiene una sombra. Es decir, por un lado hablamos de la libertad como un regalo que Dios nos da, que nos dice Génesis, sí, qué padre, es un regalo de amor, pero como regalo de amor tiene la libertad un lado que puede llegar a ser muy oscuro, que es que si no asumimos esa libertad con responsabilidad, la libertad se puede convertir y se está convirtiendo en el mundo contemporáneo en una pesadilla, y no lo estoy diciendo yo y no lo estoy diciendo desde es algo que está documentado por filósofos contemporáneos. Hay un filósofo de la felicidad que se apellida Lenoir que dice que en este mundo de sobre libertad, por así llamarlo, o de libertad no responsable, terminamos por ser seres humanos egoístas, apáticos, frustrados, cínicos, ególatras, narcisistas, desvinculados con los demás, porque hemos utilizado esa libertad para hacer un desastre de nuestras vidas. Otro sociólogo que se apellida Bauman dice que somos libres, pero es una libertad castrada, porque tenemos la sensación de ser libres para hacer cualquier cosa, pero al mismo tiempo la sensación de que somos incapaces de hacer nada. Esa es la sociedad en la que estamos viviendo, documentado por sociólogos, por filósofos que no son necesariamente ni cristianos ni creyentes, pero esa es la realidad de a dónde nos ha llevado nuestra libertad. Y entonces el autor aquí en la lección plantea bajo este paradigma de cómo la libertad nos puede llevar a una pesadilla o puede ser un gran regalo, a la importancia de la responsabilidad, que es algo que ha estado rescatando Henry y Ronald y que para mí se me hace fundamental, porque la responsabilidad, y aquí voy a sonar bien humanista, y yo sé que a muchos cristianos les pica y les hace miedo la palabra humanismo, pero tenemos que reconocer que Dios ya hizo su parte y Dios ya dejó los elementos necesarios para que nosotros podamos asumir la responsabilidad que nos toca y de ahí nos toca a nosotros. Dios es tan humanista que hizo lo que tenía que hacer y luego le dejó a 12 discípulos la misión de decir, vayan y hagan más discípulos. Oye, esos discípulos son ángeles, no, son otros seres humanos. Delegó la responsabilidad del futuro de este planeta a los seres humanos y lo había hecho ya con Adán, le dio a Adán en esta narrativa del origen la responsabilidad sobre esta tierra. La embarramos, viene, hace lo que tiene que hacer y ¿qué hace? Nos vuelve a delegar la responsabilidad. Y aquí está padrísimo porque nos está dando la libertad, pero nos está diciendo necesitas hacerte responsable de ella, necesitas asumir esa responsabilidad. Y aquí el autor maneja similar a esto que les mencionaba de Kant, del mundo néumico y fenoménico. En el mundo néumico, en el de las ideas, el autor plantea que Dios tiene una voluntad ideal. Es decir, que Dios a la hora de darnos su libertad y a la hora de darnos amor, tenía un ideal para nosotros. Y lo tenía con Adán y lo tiene ahora con nosotros a través de Cristo y del Espíritu Santo. Sean libres, utilizan esa responsabilidad para generar frutos desde el Espíritu. Pero tienen la libertad de vivir en la carne, tienen esa libertad. Yo idealmente quiero que escojan el bien.
He puesto delante de ustedes el bien y el mal, les toca a ustedes escoger. Ahora, en la medida de que existe la posibilidad de que la embarremos, y de hecho la embarramos, Dios plantea en el mundo fenoménico, es decir, el del tiempo y del espacio, a Cristo que viene en carne y hueso. Y aquí, Ronald, está esta parte en donde, para nuestra vida, en donde arregla el problema de que los ideales no se cumplen acá y pone una salida para que nosotros podamos tener, en medio de nuestra libertad, en medio de nuestras equivocaciones, un pase, por así decirlo, de salida, como cuando juegas al Monopoly, tienes la tarjetita de, si entras a la cárcel, aquí tienes el pase de salida. Y entonces te dice, ¿sabes qué? Yo te doy la libertad porque necesitas la libertad para poder amarme y para yo poderte amar, porque yo no te podría amar si eres una cosa que no tiene voluntad y tú no podrías amarme sin esa voluntad. Pero en esa voluntad muy probablemente, aunque idealmente no debería ser así, la realidad neuménica es que la vas a regar. Es más, la regó Adán. Es más, yo sé que todos la están regando, pero voy a plantear a un hijo, a Jesús, que va a venir en carne y hueso para en el mundo fenoménico establecer una voluntad reparadora que corrija el desastre que tú puedes hacer con tu libertad sin quitarte la libertad y que simplemente tú tengas la posibilidad de agarrar ese pase de mi voluntad reparadora para que puedas darte cuenta de cómo mi amor te alcanza en medio de tus decisiones. Y que en el proceso no solo lo aceptes, sino que en esa aceptación aprendas a ir haciéndote responsable de tu propia vida porque entiendas que tus decisiones tienen consecuencias, consecuencias últimas para las cuales Cristo ya puso su sangre para que esas consecuencias últimas estén resueltas. Pero no solo están esas consecuencias últimas, sino están las consecuencias inmediatas de tus decisiones. Y ahí está la providencia divina, dándonos la oportunidad de utilizar nuestro libre albedrío con responsabilidad para crecer en amor hacia Dios y hacia los otros seres humanos. Y perdón, pero esto es profundamente humanista porque Dios está delegando en el ser humano, desde su providencia, pero delegando en el ser humano las decisiones para en algún momento hacer o no hacer con la libertad que Él tiene. Nos da la posibilidad, aún en medio de nuestras debilidades y equivocaciones, pero al final nosotros tenemos que decidir. Y sí, Cristo murió por nosotros para que nosotros aceptando ese sacrificio podamos trascender, pero luego también está el que estamos viviendo aquí y ahora y estamos tomando decisiones que nos afectan y que tienen consecuencias. Y aquí la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esta libertad? ¿Qué vamos a hacer con este libre albedrío? ¿Qué vamos a hacer con la providencia divina que nos ha permitido de alguna manera tener estos pases de salida de la cárcel, pero que está en nosotros la manera en que vamos a estar viviendo en este mundo, porque Dios ya venció al mundo? El tema es, ¿qué vamos a hacer nosotros en este mundo y cómo vamos a lidiar con las implicaciones prácticas, neuménicas de este mundo? Perdón, no neuménicas, perdón, fenoménicas de este mundo. Es decir, el hecho de que tenemos un cuerpo que está viviendo y experimentando esta realidad y que en la experimentación de esta realidad existen consecuencias, que podemos hacernos daño a nosotros, que podemos dañar a los demás. ¿Qué estamos haciendo con el regalo de la libertad que nos dio Dios? Y cómo eso está construyendo un mundo de más amor, un mundo de más dolor. Hasta aquí mi comentario y ojalá nos quedemos con esta sensación de decir, me toca a mí. A ver, ya Dios me puso el pase, la asistencia, estoy enfrente de la portería, está en mí. ¿La meto o la mando a volar? Hasta aquí mi reporte. Muy buen reporte desde las tierras de Afganistán, donde se encuentran, ¿no? Que en estos momentos, ¿no? Adelante, Jenner. Creo que querías decir algo antes de Sí, que comente. quisiera decir, concuerdo con lo que dice, ¿no? Pero quisiera poner o subrayar una parte de esto que dijo al final, ¿no? Está en nosotros decidir qué hacer con el pase que nos puso Dios ya, ¿no? Pero quisiera argumentar que el decidir aventarnos de palomita y meter el golazo, De chilena. o de chilena, o de tijerita, ¿verdad? Tiene un costo emocional significativo. Muchas veces es difícil, no lo mencionamos, y muchas veces también
no todo el mundo está dispuesto o le alcanza, no sé, ahí a mí no me alcanza a visualizar bien, para aventarse y con todo lo que emocionalmente significa eso. ¿A qué me refiero? Fíjense, en la lección se menciona Juan 16:33, lo voy a leer rapidito. Jesús diciéndole a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, Jesús transmitiendo seguridad y como abrazándolos muy cariñosamente a sus discípulos. Pero fíjense en qué contexto se los está diciendo. En los versículos anteriores les está diciendo: me van a dejar solos, bola de gachos. Dicen que me aman y que son mis seguidores y que no sé qué. Me van a dejar solo. Y cuando el clima apriete y la cosa apriete, me van a dejar solos. Su maestro les estaba diciendo que no les iba a alcanzar para lo que ellos llevaban ya 3 años diciendo, a lo que se dedicaban de tiempo completo. Imagínate que tu maestro te diga al mismo tiempo: me voy, les toca a ustedes, pero cuando esto suceda, ustedes no van a estar a la altura. Que te digan eso, o que te digan: te voy a poner el pase bonito ahí para que la agarres de chilena, pero te vas a resbalar a la hora de aventar. Y que tú le digas a tu maestro: ¿qué pasó, señor? Vengo practicando la jugada desde hace tiempo, ya la tengo medida. Y que sucedan las cosas y que suceda exactamente como te dijo el maestro. O sea, yo solo nos invito a nosotros ponernos ahí. Imagínate el estado emocional que debe haber cuando tú dices: es que no voy a fallar, es que llevo tiempo completo preparándome para esto desde hace 3 años. Ese pase que me ponga el maestro lo voy a agarrar, pero de chilena sabroso, estoy seguro, hasta con los ojos cerrados me lo voy a aventar. Y que cuando suceden las cosas, sucede exactamente como te dijo el maestro. Le quedaste mal de la peor forma. Emocionalmente, hasta abajo. Y entonces Jesús te dice: pero estas cosas te las he dicho para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A mí, yo quisiera proponer que estoy de acuerdo con lo que dice, ¿no? El pase está puesto magistral. Nos toca cerrar de volea, pero es emocionalmente muy difícil. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que sí podemos, que la vamos a agarrar sabroso en el aire. Y cuando las cosas suceden, la regamos bien, así, gacho. Pero ahí dice Jesús: tened paz, ¿no? Y Ahí Porque está el pase de entonces, salida. el pero partido ya está no se ganado, acaba 10 a ahí. 0. Llega el maestro, dice: pero estas cosas se las digo para que tengan paz. Tranquilos. Aunque las cosas emocionalmente se pongan difíciles, o aunque la volea no salga como planeado, en mí vas a tener paz. Pero lo que quiero argumentar es que no cualquiera tiene las agallas de regarla ante todo el estadio lleno y pagar el costo emocional de eso, y como quiera voltear a ver al maestro y conectar emocionalmente con el maestro que está ahí diciéndote: te lo dije, pero tranquilo, te lo dije para que supieras que iba a suceder, y cuando te sintieras miserable, que recuerdes que en mí vas a tener paz. Agárrate. Esto iba a pasar así. Déjenme usar una frase en mi camino terapéutico. La primera vez que me lo dijeron en terapia, casi me levanto y me largo de la sesión. Esto tenía que ser así. Imagínate el Mesías diciéndote así: esto tenía que ser así. No, yo me paro y me largo enseguida. No. Y el Mesías abrazándote: confiad, yo he vencido el mundo. Es muy difícil. Es difícil. Entonces, sí se dice, solamente quería poner luz en eso, ¿no? Que el proceso de lo que planteé, ¿no? No es fácil porque tenemos que ser vulnerables y tenemos que hacernos a un lado de nuestro ego. No va a funcionar si no nos deshacemos de nuestro ego. O sea, no va a funcionar si tenemos esa volea nos tiene que salir mal, nos tiene que arruinar emocionalmente, para que entonces podamos estar listos para que el maestro nos recoja y que confiemos en él, porque el que ha vencido al mundo es él. Y eso muchas veces es muy complicado, y quiero proponer que eso solo la gente que se atreve a enfrentarse a ellos mismos o a uno mismo derrotado, sin ego, pues de dónde el ego, si ya derrotado,
está en condiciones de voltear a ver al maestro y agarrar esa promesa de vencer al mundo y de entonces hacer clic en esta propuesta humanista que hace Enoch, ¿no? El camino no es fácil, así es difícil hasta el tuétano, pero creo que profundamente reconfortante en el sentido de sanar y de conectar con la divinidad. Por eso esto que decía, ¿no? Que la libertad tiene un lado siniestro. Pues por supuesto, claro que concuerdo. ¿Qué más siniestro que fallar de chilena con estadio lleno cuando tú sabes que tú eres el chido de las chilenas? ¿Qué más siniestro emocionalmente que eso, no? Pero tiene que ser así. Tiene que ser así. Era lo único que quería subrayar ahí. Y mientras estemos aquí, vamos a seguirla embarrando, hombre. Y yo creo que también para eso hay esas montañas, porque sin montañas no hay cima, o sea, no hay manera de cómo escalarle. A través de estas embarradas vamos a seguir dándole para llegar allá, ¿verdad? Yo creo que Muy no se bien. puede abrazar al Mesías si uno no ha sido, si uno no la ha embarrado. No puedes abrazar al Mesías sin antes haberla embarrado. No sé. Es una mezcla que no funciona si no es así. Pues yo quería terminar también con un pequeño comentario esperanzador siguiendo la línea que ustedes traen. Antes de eso, repasar dos conceptos que han salido a la luz hasta ahorita y que la lección menciona claramente. Dice que Dios no fuerza la voluntad de las personas, en el tema de la libertad que tanto hablamos, ¿no? Porque forzarlo, pues destruiría la posibilidad misma de que existiera una relación de amor, como bien Enoch estableció en su argumento. Y algo esperanzador es este concepto de una providencia amorosa, una voluntad reparadora de Dios. Es algo que en este contexto en el que plantea Jenner, de fallar ese golazo ahí de chilena, en el que hay una voluntad reparadora de Dios. ¿Qué es eso? Y eso lo vemos en el versículo Génesis 50:20, dice, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. En este caso, lo que sucede es, lo ponen a través de un ejemplo también. Dicen como en estos concursos de chefs, donde les piden que preparen cierto alimento y les dan ingredientes y dice, tienes que hacer esto con estos 4 ingredientes. Pero resulta que cada chef le pone otros 5 o 6 y el resultado de los chefs es totalmente distinto, ¿no? Puedes tener 6 chefs, 6 pasteles diferentes. A pesar de eso, ellos prepararon ese pastel que se les había pedido. Y esta voluntad reparadora, esa facultad que tiene Dios de intervenir a través de su providencia amorosa en ese, digamos, caos que existe en el mundo, en el que cada quien de forma individual toma decisiones, usa su libertad, libre albedrío y puede ir por caminos y por vías equivocadas o diferentes. Y a pesar de eso, la providencia de Dios ahí está, interviniendo para que el desenlace sea la voluntad de Dios. A mí me pareció eso algo esperanzador, porque a pesar de que no tienes las herramientas, de que tomaste decisiones que no fueron buenas, de que ejerciste tu libertad a veces para bien, a veces para mal, Dios sigue moldeando su estrategia en base a lo que tú vas haciendo, ¿no? O sea, tú hiciste esto y ve cómo va reparando y cómo va encauzando la construcción de tu vida, a ver si logra encauzarte hacia un fin adecuado, hacia un fin en el que te encuentres con el amor. Y yo no sé si han experimentado eso, pero creo que es fácil de observarlo en la vida de cada uno, en cómo a pesar de las dificultades, el sufrimiento, siempre se va revelando un futuro esperanzador y todos quisiéramos llegar hacia él. Y creo que esta última parte de la lección nos da
cierta esperanza en que a pesar de nuestras malas decisiones, la providencia de Dios sigue siendo amorosa y busca que el término sea una victoria, ¿no? Para el bien, digamos, de alguna forma. Entonces, pues ese era dice, Dios permite temporalmente el mal, a pesar de que lo detesta profundamente, y porque impedir su existencia excluiría al mismo tiempo el amor. A su vez, destruirlo prematuramente dañaría la confianza necesaria para que exista el amor. Entonces, en este tema de la providencia de Dios, de las acciones, del control que puede Dios tener o no sobre el mundo, de su omnipotencia y sus cuestionamientos, si Dios es omnipotente, ¿por qué no es capaz de evitar el sufrimiento y el mal? Hay que tomar en la ecuación la libertad, tomar en la ecuación la responsabilidad que tenemos o la responsabilidad que se nos atribuyó desde un principio para que podamos por nosotros mismos construirnos en el amor, que es una forma de un ideal que deberíamos de buscar, el ideal que Dios quiso al crearnos. Entonces, no sé qué les han parecido estas lecciones. Como dice Enoch, creo que se van poniendo bases y cada una introduce conceptos diferentes, a veces un poquito más difíciles, pero creo que estamos aprendiendo y vamos a ir poco a poco pues construyendo más acerca de el conocimiento limitado que podremos tener sobre nuestro Dios y sobre nuestra responsabilidad como humanos en este libro albedrío que se nos ha otorgado, ¿no? Entonces, mis estimados, que tengan una excelente semana, que descansen y que hayan quedado muy interesados en seguir leyendo acerca de este tema. Sé que Enoch y Ronald nos van a proponer algunos textos adicionales para estudiar, tal vez ahí en las redes sociales, algún libro o alguna recomendación. Saludos.